Bitcoin ha caído un 8% en pocas horas, así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, de la magnitud de la caída y de las consecuencias de la misma. Bueno, como siempre digo en este tipo de vídeos, perdonadme de antemano la baja calidad de imagen y de audio que va a haber. La realidad es que no estoy en casa, pero como siempre digo también en este tipo de situaciones, creo que es más importante hacer un análisis, en este caso de la última hora de Bitcoin, explicando qué está pasando, independientemente de que la calidad sea peor, antes que por temas de calidad dejemos el análisis y no lo suba, más aún cuando lo voy a hacer yo personalmente para mí. Entonces, dicho esto, vamos directamente, y es que pues recientemente, después de las subidas que estuvimos viendo durante las semanas anteriores, donde Bitcoin pues se levantó un 12,60 y pico por ciento, hemos visto pues el movimiento opuesto. Hemos visto el movimiento opuesto que no ha sido tan bajista, estamos hablando de un 8 y pico por ciento, pero que la realidad es que sí que está siendo más negativo. ¿Por qué está siendo más negativo? Porque, pues bueno, con una única vela bajista ya hemos sido capaces de compensar una, dos, tres y cuatro velas alcistas, cuatro velas verdes. Y con la segunda ya nos hemos ido a prácticamente todo el movimiento. Con lo cual estamos viendo que está costando mucho más el hecho de subir, de levantarse desde esta zona inferior, que de caer. Esto significa que lo que podemos esperar a partir de ahora sea este movimiento bajista de aquí. No, esto significa lo siguiente, ya hablamos de esta tesitura, ya hablamos de esta estructura de rango, ya hablamos de que el gráfico en 4 horas tenía una zona de soporte en la cual podíamos esperar movimientos alcistas y una zona de resistencia en la cual podíamos esperar movimientos bajistas. ¿Por qué? Porque estábamos en un rango. Independientemente de que técnicamente hablando en gráfico diario intentáramos formar un movimiento alcista, es decir, una subida o una caída, como siempre digo, no cataloga su importancia por cuánto ha subido o por cuánto ha caído. Cataloga su importancia por cómo ese movimiento ha afectado o ese porcentaje ha afectado a la acción del precio. Y en este caso, una pequeña subida del 12% que hemos visto intentó generar un máximo creciente después de formar esta estructura de doble suelo en la parte inferior. Perfecto. Primero, ¿fue capaz de conseguirlo? No. Segundo, ¿fue capaz de generar algo en 4 horas? No, porque no solo intentó hacer un máximo creciente en diario, sino que intentó también romper la parte superior del rango. ¿Qué ocurrió cuando intentamos romper la parte superior del rango? ¡Pam! Freno, desaceleración y giro. Evidente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Primero, ¿hemos formado algún tipo de cambio estructural? No. Segundo, ni tan siquiera hemos tocado la parte inferior del rango. Quiero decir, esta caída no solo no ha generado ningún cambio estructural, con lo cual ya es una caída, en este caso, mucho menos importante que estructuralmente hablando que la subida, sino que ni tan siquiera ha sido capaz de llegar a áreas de influencia. Sí, es cierto, la caída está siendo más agresiva de lo agresiva que fue la subida. Esto es así, es lo que he comentado al principio, pero es una caída que está siendo menos importante, al menos de momento, que lo que ha significado este movimiento alcista de aquí. Evidentemente, claro, el movimiento alcista ya se ha terminado y la caída aún no se ha terminado, pero aquí está un poco el kit de la cuestión. ¿Vamos a poder ver más movimientos bajistas? Bueno, la realidad es que el rango es lo mismo para todo, es lo mismo para los movimientos alcistas y es lo mismo para los movimientos bajistas. ¿Qué significa que es lo mismo? Primero, que solo va a haber una ruptura real en el rango. Va a haber una ruptura, todo lo demás serán falsas rupturas. Será una ruptura para continuar con el movimiento anterior, que era una subida, o para iniciar un movimiento inverso, que sería una caída. Segundo, el rango te lleva de la parte inferior a la parte superior y de la parte superior a la parte inferior. Hemos ido de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba y así sucesivamente. Y tercero, no sabes cómo te va a llevar de una parte a otra. Tú sabes que vas a ir de abajo arriba y de arriba abajo, pero no sabes cómo vas a ir, no sabes cómo se va a formar este movimiento. Aquí, por ejemplo, se formó un movimiento muy bajista y luego se dio la vuelta. Aquí se formó una estructura de desaceleración que confirmó con una especie de doble suelo y luego se dio la vuelta. Llegó muy rápido y luego formó un triángulo.
empezó a caer muy rápido, pero luego de repente formó una estructura de canal. Luego se levantó mucho, parecía que rompía, frenó y, como no confirmó la ruptura, se dio la vuelta. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ya entrando en materia. Hemos dicho primero, el rango es igual para todos. Segundo, ¿y esto por qué lo comento? Pues bueno, porque si el rango es igual para todos, ¿qué es lo que podemos esperar en términos generales? Que lo más probable es que no se forme una ruptura y el precio se vuelva a ir para arriba. Pero bueno, tiene que formarse una ruptura en algún momento. Bien, ¿puede ser esta la ruptura? ¿Cómo podemos saberlo? Analizando el cómo el precio llega a la parte superior o en este caso a la parte inferior del rango. Perfecto, incidamos en ese cómo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es esta estructura que se está formando aquí en 4 horas? ¿Es algún tipo de canal, de cuña? No. ¿Es algún tipo de movimiento fuerte o contundente? No. ¿Qué se está formando? Por lo cual, una estructura de desaceleración. ¿Esto qué significa? Significa que el precio está llegando sin fuerza a esta parte inferior del rango. ¿Es sinónimo esto de movimiento ascendente? No, no es sinónimo de movimiento ascendente 100%. De entrada, es sinónimo de que ¿están habiendo menos vendedores o están habiendo más compradores? Esto se podría investigar a través de order book, volúmenes y demás, pero da igual, no vamos a entrar en esto. Pero o están habiendo menos personas que venden, por eso el precio cae con menos fuerza, o están habiendo más personas que compran. Por eso, independientemente de que se mantengan los vendedores, como incrementan los compradores, el precio deja de caer con tanta fuerza. Claro, esto no es una estructura de rango ni de canal, pero ¿qué es lo que ocurrirá si pongo gráfico de 1 hora? Pues bueno, si pongo gráfico de 1 hora, lo que estamos viendo es esta estructura de aquí, este movimiento de desaceleración. Esto es un movimiento que, independientemente de que podamos seguir dentro de la estructura bajista, si mantenemos la parte superior y la parte inferior y llegamos a la zona, podemos seguir cayendo, mejor dicho, e incluso romper la zona, pero mientras mantengamos las líneas, lo más probable es que en el movimiento de ruptura ataquemos el principio del mismo. Ey, es literalmente lo que hemos estado comentando y lo que hemos estado analizando en todos estos momentos de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura de aquí de 1 hora, la cual voy a replicar así? ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura de 1 hora de aquí y esta estructura de aquí de canal que vivimos no hace demasiado? No hay ninguna diferencia. Lo pongo encima, debajo o en el lado y no hay ninguna diferencia. El precio desacelera, pullback, desacelera, pullback, desacelera, pullback. Caída intensa, se levanta, pullback y continuación. Hemos formado incluso esa caída intensa aquí. Estamos comparando esto en 4 horas con esto, pero en 1 hora. Recordad, ¿por qué lo podemos hacer? Bueno, porque el mercado es fractal, lo que significa que tú puedes comparar y replicar lo mismo en cualquier temporalidad. De ahí nacen precisamente los estilos de trading. Si tú quieres operar canales en gráfico de 1 minuto, operarás scalping. Si quieres operar canales en gráfico de un día, day trading. Y si quieres operar canales en gráfico mensual, swing trading. Da igual o en gráfico de 1 hora y en gráfico diario. Me da literalmente igual. El tema es que el canal lo vas a encontrar en todas las temporalidades. Pero aún podemos ir más allá. Cuando digo que podemos ir más allá es que entendiendo el contexto en el cual nos encontramos esta semana, veremos que la estructura, y antes de pasar a explicar en qué punto nos ubicamos y cuál ha sido la magnitud de esto de forma un poquito más detallada, la estructura de la semana coincide con que podemos alargar esta desaceleración durante el día de hoy y mañana viernes tomar una decisión. ¿En qué sentido? Pues bueno, en el siguiente sentido, y es que si venimos al calendario económico, nos daremos cuenta de que hoy jueves es festivo, fiesta nacional en Estados Unidos. Esto de alguna forma, obvio, tiene que reducir esa volatilidad y ese interés y esa producción por parte de compradores y vendedores. Pero es que mañana, entre muchas noticias, tenemos lo siguiente. Tenemos la tasa de desempleo en Estados Unidos. La tasa de desempleo junto a los tipos de interés y la inflación está determinando, está significando ahí el trío calavera que está comiendo la cabeza a la Fed en cuanto a cómo tiene que proceder. Bueno, pues la tasa de desempleo
será muy importante. Yo creo que si sale una tasa de desempleo de 4,2 o inferior, será algo positivo para Bitcoin y más allá de tener un día de hoy más desacelerado que direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, imaginaros que pues hoy tal, pues mañana si la tasa de desempleo es 4,2 o inferior, el precio yo creo que puede tomar esta decisión. Si la tasa de desempleo es 4,2 o 4,3, creo que podemos entrar dentro de una estructura de volatilidad a corto plazo. Sinceramente no tengo ni idea de hacia qué dirección, pero en términos generales, fortalecer el rango. ¿Fortalecer el rango hasta cuándo? Hasta la siguiente decisión de tipos de interés o hasta el siguiente dato de desempleo. Es lo que creo que va a ocurrir. Sin embargo, si la tasa de desempleo es superior a 4,3, es decir, 4,4, 4,5, 4, tal, con lo cual el desempleo es mayor de lo esperado, o mejor dicho, claramente mayor de lo esperado, creo que independientemente de que hoy veamos y de mañana por la mañana veamos desaceleración, el precio puede romper a la baja. Y esto es así. Con lo cual, esto es un poco la anatomía de este movimiento que estamos viendo a la baja, pero quiero también contextualizar un poco y muy rápidamente el punto en el cual nos encontramos. Ya hablamos el otro día de que los meses o los años, mejor dicho, post-halving, en general están tendiendo a ser cada vez más o a contener cada vez más meses bajistas de lo habitual. Por ejemplo, el año 2013 solo contuvo 3 meses bajistas, pero si ya nos vamos al año 2017 ya vimos 4, pero si nos vamos al 21 ya vimos 6, con lo cual ya hablamos de que podían haber más, o sea, 6 o más meses bajistas este año. ¿Esto significa que tiene que ser un año negativo? No, pero ya hablamos de que podían ser meses bajistas. Pues oye, si enero significa o empieza siendo el primer mes bajista, no nos sorprendamos, ya lo hablamos el otro día. No podemos saber exactamente cuál va a ser el mes que sí y el mes que no, pero ya hablamos el otro día. Además, enero no es que sea, si miramos los promedios, enero no es que sea el mes que históricamente es más alcista en la historia de Bitcoin, todo lo contrario. Es un mes que, pese a ser positivo, tiene un promedio bajo de subida. Con lo cual, oye, si me dijeras, mira, es que está siendo octubre o noviembre o está siendo abril, el mes negativo, pues te diría, pues mira, mala suerte porque normalmente abril o octubre o noviembre son muy buenos meses, pero es que siendo enero, que puede decantar la balanza hacia cualquier lado, yo tampoco lo veo un problema grave. Si miramos el ROI o el comportamiento después del halving, seguimos aún en esas, ¿eh? Hablamos de que podíamos esperar un movimiento al alza, sí, según lo que había ocurrido y según esta métrica anteriormente, independientemente de tener que tener en cuenta el contexto, pero vaya, que hablamos de poder venir a formar un doble suelo. Si miráis el vídeo del otro día, el último vídeo que subí, hablamos de esto, hablamos de que en los anteriores ciclos lo que había ocurrido es un doble suelo y para arriba, un doble suelo y para arriba. Pues oye, estamos ahora dentro de ese hipotético doble suelo y podemos seguir dentro de la estructura que igual, como digo, sale un dato de desempleo muy negativo y el precio rompe a la baja. Bueno, pues ya está, pues habrá roto a la baja. Pero para lo que hemos visto, para lo que está siendo esta caída, hombre, no hay ningún tipo de preocupación. Y finalmente podemos mirar el ROI después de un mínimo de mercado bajista. Pues bien, seguimos en la misma línea que anteriormente. De hecho, el ROI actual es de 6,15. El del anterior ciclo es de 7,28 y el otro es de 10,34. ¿Hay una diferencia grande respecto al mayor? Sí. ¿Es excesiva? No. ¿Hay una diferencia grande respecto al número 3? No. Es que estamos allí, es literalmente lo mismo y la estructura que estamos formando es la misma. Con lo cual, seguimos aún así dentro de la misma rueda, la misma estructura y la misma disposición que hace 4 días, cuando el precio de Bitcoin, en vez de estar cayendo un 8%, estaba subiendo un 12% y todo el mundo hablaba ya de nuevamente romper los 100.000, o sea, los 108.000, 110.000 que eran el máximo histórico anterior. Pues bueno, ¿es agradable ver estas caídas? No. ¿Serán las últimas caídas que veamos? Pues tampoco, ya hago spoiler.